Mi mamá se quedó con mi casa después de que mi papá falleciera y me echó para que su nuevo esposo y sus hijos pudieran vivir ahí. Ahora quieren que les perdone la renta que me deben y no sé qué hacer. Para que entiendan el contexto, les cuento que cuando tenía 10 años, mi papá falleció en un accidente de auto. Mi mamá y yo éramos muy unidos a él, y su muerte nos dejó devastados. Yo era un niño muy alegre, pero esa tragedia me cambió para siempre. Papá había sido un hombre trabajador y previsivo. Había hecho un testamento en el que me dejó la casa familiar. Es para que nunca tengas que preocuparte por dónde vivir, hijo, recuerdo que me dijo una vez mientras cortaba el césped del jardín. Pero como era menor de edad, la casa quedó en custodia de mi mamá hasta que cumpliera 21 años. Todo parecía estar en orden hasta que, pocos meses después de su muerte, mamá empezó a cambiar. Fue como si se convirtiera en otra persona. Comenzó a salir con alguien, un hombre que nunca había visto antes. Al principio me dijeron que era un amigo, pero pronto se convirtió en algo más. En menos de un año, mamá se casó con él. No estoy aquí para juzgar cómo alguien decide superar el luto, pero lo que me dolió fue la rapidez con la que este hombre y sus hijos se mudaron a nuestra casa. Lo que era mi hogar seguro se convirtió en algo irreconocible. Las cosas empeoraron cuando me dijeron que tendría que irme a vivir con mis abuelos. Mi mamá me explicó que la casa era muy pequeña para tantas personas, y que mis abuelos estaban envejeciendo y necesitaban ayuda. Yo era solo un niño, ¿qué podía hacer más que aceptar lo que me decían? Empaqué mis cosas y me mudé con ellos. Aunque mis abuelos me trataban con amor, sentí como si hubiera sido desechado. La vida en casa de mis abuelos no fue mala, pero no podía dejar de pensar en cómo mi mamá había dejado que su nueva familia se apoderara de todo, incluyendo mi habitación. Cada vez que me hablaban del tema, insistían en que era lo mejor para todos. Tu mamá necesita construir una nueva vida, me decían. Pero no podía evitar sentirme traicionado. Mientras crecía, las visitas de mi mamá se hicieron menos frecuentes. Venía de vez en cuando, generalmente para eventos importantes como cumpleaños o fiestas navideñas, pero no eran visitas llenas de amor o interés por mi vida. Parecían más obligaciones que otra cosa. Me hablaba como si yo fuera un conocido distante, y no su propio hijo. Pasaron los años y poco a poco, fui entendiendo la situación. Descubrí que mi papá había dejado todo estrictamente claro en su testamento. La casa era mía, pero no podía venderla ni tomar control hasta que cumpliera 21 años. Sin embargo, eso no le impidió a mi mamá usarla como si fuera suya. Allí vivían con todas las comodidades, mientras yo estaba con mis abuelos. No me malinterpreten, mis abuelos fueron maravillosos. Me dieron amor, apoyo y un hogar cálido. Si no hubiera sido por ellos, mi niñez habría sido un desastre total. Pero cada vez que pensaba en cómo mi mamá había tomado la decisión de echarme para beneficiar a su nueva familia, la rabia y el resentimiento crecían dentro de mí. Finalmente, cumplí 18 años y me gradué de la preparatoria. Decidí mudarme para buscar trabajo y construir mi propio futuro. Durante ese tiempo, no tuve contacto casi ninguno con mi mamá. Las pocas veces que hablábamos era por obligación o porque necesitaba algo de mí. Yo me estaba enfocando en trabajar y ahorrar. Pero todo eso cambió cuando cumplí 21 años. Ese fue el día en que oficialmente tomé control de la casa según el testamento de mi papá. Me entregaron los papeles en una reunión con el abogado que mi papá había contratado antes de morir. La casa es tuya, me dijo el abogado, y en ese momento sentí una mezcla de emociones. Por un lado, estaba agradecido de que mi papá se hubiera asegurado de dejarme algo tan valioso. Por otro lado, no tenía idea de cómo manejar lo que venía. No tenía intención de vivir en la casa, pero sí pensé en arrendarla para generar algo de ingresos. Sin embargo, había un problema obvio, mi mamá y su familia todavía vivían allí, y no tenían intención de irse. Después de recibir los papeles oficiales de la casa, decidí que era hora de enfrentar a mi mamá. Aunque sabía que esto no iba a ser fácil, me armé de valor y fui a visitarla después de varios años. El tiempo había pasado, pero al acercarme a la casa, no pude evitar sentir un nudo en el estómago. Ese lugar solía ser mi hogar. Ahora, la fachada estaba descuidada, las ventanas sucias y el jardín completamente invadido por maleza. Golpeé la puerta con los papeles en la mano, intentando controlar mi respiración. Mi mamá abrió la puerta, y por un momento pareció sorprendida de verme. Pero la expresión en su rostro cambió rápidamente a una mezcla de incomodidad y molestia. ¿Qué haces aquí?, preguntó con el tono de quien no esperaba visitas. Le expliqué que era hora de hablar sobre la casa. Su esposo, que yo apenas recordaba de mis años más jóvenes, apareció detrás de ella. Era un tipo corpulento con una actitud prepotente, como si la casa le perteneciera a él. Detrás de él, también vi a los 2 hijos que había tenido con su primer matrimonio. Ahora eran adolescentes, y apenas me miraron al pasar. ¿De qué quieres hablar?, insistió mi mamá. Tomé aire y fui directo al grano. La casa es mía. Papá me la dejó. Y ahora necesito que la desocupen. El silencio que siguió fue tan incómodo que podía escuchar el leve zumbido de la nevera desde la cocina. Mi mamá soltó una risa seca, casi incrédula, y respondió, ¿estás bromeando, verdad?
Nosotros hemos vivido aquí por años. Esta es nuestra casa también. Su esposo se cruzó de brazos y añadió con un tono desafiante, ¿quién se supone que va a echarme a mí? Yo soy quien ha mantenido este lugar. Esa declaración me hizo hervir la sangre. Sabía perfectamente que ninguno de ellos había pagado un centavo por la casa. Mi papá había dejado suficiente dinero para cubrir los impuestos de la propiedad durante años, y mis abuelos habían seguido pagando después de eso. En realidad, ellos estaban viviendo ahí gratis. No voy a discutirlo, dije, sacando los papeles del testamento. Esto es legal. Aquí está todo escrito, la casa es mía y siempre lo ha sido. Ahora necesito que la desocupen. Les daré un tiempo razonable para que encuentren otro lugar. Mi mamá tomó los papeles, los miró rápidamente y los lanzó sobre la mesa con desprecio. ¿Tiempo razonable? No puedes simplemente venir aquí después de tantos años y echarme. Yo soy tu madre. Eso no cambia nada, le respondí, con la voz más calmada que pude manejar. Tú fuiste quien tomó la decisión de sacarme de esta casa y dar prioridad a tu nueva familia. Ahora yo necesito este lugar para mis propios planes. Las cosas empezaron a ponerse más tensas. Su esposo dio un paso adelante y empezó a amenazarme con todo tipo de groserías. Si crees que vas a venir aquí y echarme, estás soñando, chico, dijo mientras se inclinaba hacia mí con actitud intimidante. Pero yo no iba a retroceder. Esto no es una negociación, respondí con firmeza. Les daré 60 días para mudarse. Es más de lo que se merecen. La discusión continuó durante casi una hora. Mi mamá intentaba manipularme, diciendo que era cruel, que estaba destrozando a su familia, que no podía hacerles esto. Pero yo recordaba claramente cómo me había dejado en casa de mis abuelos sin mirar atrás. No iba a caer en sus juegos. Cuando finalmente salí de esa casa, estaba agotado emocionalmente, pero también determinado. Sabía que ellos no iban a hacerlo fácil, y mis sospechas resultaron ser ciertas. En las semanas siguientes, mi mamá comenzó a enviar mensajes llenos de culpa. Me decía cosas como no puedo creer que quieras dejarnos en la calle o ¿qué clase de hijo le hace esto a su madre? Pero no me detuve. Les envié un aviso legal formal a través de un abogado, y eso solo empeoró las cosas. Su esposo comenzó a llamarme, dejando mensajes amenazantes en mi buzón de voz, diciéndome que esto no va a terminar bien para ti. Fue entonces cuando las cosas dieron un giro aún más oscuro. Un día, recibí una llamada de mis abuelos. Me dijeron que mi mamá y su esposo habían ido a su casa para intentar que ellos intercedieran por ellos. Mi mamá lloraba, diciendo que no tenían a dónde ir, que no podían permitirse mudarse porque su esposo había perdido el trabajo y uno de los hijos estaba a punto de entrar a la universidad. Pero lo que realmente me preocupó fue lo que mi abuelo me dijo después. Tu mamá dijo que si no les damos más tiempo, podrían hacer algo que lamentaríamos. Después de la llamada de mis abuelos, mi mente no dejó de dar vueltas. ¿Qué significaba exactamente eso de hacer algo que lamentaríamos? Sabía que mi mamá podía ser manipuladora, pero esto se sentía diferente. Había una amenaza implícita, y eso me preocupaba. Decidí tomar precauciones y contratar un abogado más agresivo. También instalé cámaras de seguridad alrededor de la casa, por si acaso intentaban algo. Durante las siguientes semanas, las cosas se intensificaron. Mi mamá y su esposo no solo se negaban a salir de la casa, sino que empezaron a ensuciar mi nombre entre los familiares. Mi tía me llamó un día furiosa, diciendo, ¿cómo te atreves a tratar así a tu propia madre? Es una vergüenza que estés tan cegado por el dinero. Intenté explicarle que esto no tenía nada que ver con dinero, sino con respeto y justicia, pero no escuchó. Era evidente que mi mamá había pintado una versión de los hechos completamente falsa. Según ella, yo estaba tratando de desalojarlos por venganza, sin tener en cuenta que ellos me habían criado con sacrificios. Sacrificios. Esa palabra me hizo hervir la sangre. Los únicos sacrificios que recordaba eran los de mis abuelos, que se habían asegurado de que tuviera un hogar, comida y educación mientras mi mamá construía su nueva vida con su nueva familia. Pero no valía la pena discutirlo. Había aprendido que las personas creen lo que quieren creer, y no iba a desgastarme tratando de convencerlas. Mientras tanto, mis intentos de comunicación directa con mi mamá fueron completamente inútiles. Cada vez que intentaba hablar con ella o llegar a un acuerdo, ella me cortaba diciendo cosas como, no voy a discutir esto contigo, no puedes echarme de mi propia casa. Eso me hizo reír internamente. ¿Su propia casa? El descaro era casi cómico. Un día, las cosas llegaron a un punto crítico. Recibí una notificación de mi abogado diciendo que mi mamá había contratado a un abogado propio para intentar impugnar el testamento de mi papá. Después de más de una década, quería alegar que el testamento no era válido. No sabía si reír o gritar. La única razón por la que no había hecho esto antes era porque probablemente pensaba que nunca reclamaría la casa. Ahora que me estaba defendiendo, estaba buscando cualquier táctica para alargar el proceso. Lo peor de todo fue que la demanda estaba llena de mentiras. Mi mamá afirmaba que mi papá nunca quiso dejarme la casa, que el testamento había sido manipulado por mis abuelos, y que ella había sido forzada a aceptar los términos. Era todo una fantasía,
pero suficiente para que el proceso legal se volviera una pesadilla. Mientras esperaba a que el caso avanzara, recibí otra llamada preocupante. Esta vez era mi vecino, quien me contó que había visto a alguien rondando por la casa durante la noche. Parecía que estaba intentando forzar una de las ventanas, dijo. Aunque no podía confirmarlo, sentí que esto tenía que ver con las amenazas de mi mamá. ¿Podrían estar tratando de dañar la propiedad para complicar las cosas? Decidí tomar medidas aún más serias. Llamé a la policía y presenté un reporte sobre las amenazas y el intento de manipular la situación. Aunque sabía que las autoridades no podían hacer mucho en este punto, quería tener un registro formal de todo lo que estaba ocurriendo. También les mostré las grabaciones de las cámaras de seguridad, donde se veía claramente a su esposo caminando alrededor de la casa en medio de la noche. Al día siguiente, mi abogado me llamó para informarme que el juez había rechazado la demanda de mi mamá. El testamento era sólido como una roca, y su intento de impugnarlo había sido un fracaso absoluto. Esto debería haber sido una victoria, pero en lugar de eso, la noticia solo avivó el conflicto. Poco después, recibí una llamada inesperada de mi mamá. Su tono era completamente diferente al que había usado en nuestras últimas interacciones. Esta vez estaba llorando, diciendo que no podían irse, que no tenían a dónde ir, y que yo estaba destruyendo su vida. Piensa en tus hermanos, me suplicó. ¿Qué clase de ejemplo les estás dando? Por favor, danos un poco más de tiempo. Era una estrategia clásica de manipulación emocional, pero esta vez venía con un giro. Mi mamá no estaba sola. Su esposo tomó el teléfono y comenzó a gritarme, amenazándome con arreglar las cosas a su manera si no les daba lo que querían. ¿Es eso una amenaza?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Porque si lo es, tengo suficientes pruebas para que esto no termine bien para ti. No esperaba que él se echara para atrás, pero lo hizo. Su voz tembló ligeramente mientras intentaba justificarse. Solo digo que esto no tiene que terminar así. Somos familia, por el amor de Dios. Ese fue el momento en el que me di cuenta de que no iba a resolver esto de manera pacífica. Decidí avanzar con el proceso de desalojo. Mis abuelos me pidieron que les diera más tiempo, pero sabía que ya había sido demasiado indulgente. Esto no se trata solo de ellos, les expliqué. Se trata de lo que es correcto. No puedo seguir permitiendo que abusen de mí. Con el respaldo de la ley y el asesoramiento de mi abogado, emitimos una orden formal de desalojo con 30 días de aviso. Aunque sabía que esto solo iba a empeorar las cosas, también sabía que era la única manera de recuperar lo que era mío por derecho. Cuando enviamos la notificación formal de desalojo con 30 días de plazo, pensé que finalmente las cosas avanzarían. Pero, como era de esperar, mi mamá y su esposo no se quedaron quietos. En lugar de empacar y buscar otro lugar donde vivir, optaron por tomar una postura aún más agresiva. Lo primero que hicieron fue ignorar completamente la orden. Luego, comenzaron a actuar como si la casa fuera un campo de batalla. Un día, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era mi medio hermano, uno de los hijos de mi padrastro, diciéndome que no entendía por qué estaba haciendo esto y que estaba destruyendo a su familia. Me quedé perplejo porque, hasta ese momento, no habíamos tenido casi ningún contacto. Nunca me consideraron parte de su familia mientras crecíamos, y ahora usaban la palabra familia como una herramienta para manipularme. Ignoré el mensaje. 2 días después, recibí una llamada urgente de mis abuelos. Mi mamá y su esposo habían aparecido en su casa otra vez, pero esta vez no era para hablar. Según mis abuelos, estaban furiosos, gritando que yo estaba arruinando sus vidas y que si no retiraba el desalojo, ellos harían lo que fuera necesario. Incluso mi padrastro llegó a amenazar con demandar a mis abuelos, alegando que ellos habían influido en mi decisión. Era un nivel de ridiculez que no podía creer. La situación empeoró cuando empecé a recibir amenazas directas de mi padrastro. Una noche, recibí un mensaje de voz que decía: no sabes con quién te estás metiendo. Si sigues con esto, te vas a arrepentir. Este no es solo tu juego, muchacho. Su tono estaba cargado de intimidación, pero también de desesperación. Sabía que estaba tratando de asustarme porque no tenían una salida real. Fui directamente a la estación de policía con la grabación y presenté una denuncia por amenazas. Aunque las autoridades no podían hacer mucho en ese momento, querían que todo quedara documentado. Mi abogado también me recomendó tomar medidas legales adicionales, como solicitar una orden de restricción en caso de que las cosas se salieran aún más de control. Me sentí agotado, pero sabía que tenía que mantenerme firme. Al acercarse el plazo de los 30 días, decidí que era hora de verificar la situación de la casa. Me estacioné frente a la propiedad y, para mi sorpresa, noté que no había señales de movimiento, ni cajas, ni un camión de mudanza, nada. Mi corazón se hundió. Toqué la puerta con fuerza y esperé. Mi padrastro abrió la puerta con una actitud desafiante y una sonrisa burlona. ¿Qué quieres ahora?, preguntó, como si yo fuera el intruso. No hay señales de que se estén preparando para mudarse, respondí con calma, aunque por dentro estaba furioso. No vamos a ningún lado, dijo mientras cruzaba los brazos. Haz lo que tengas que hacer, pero no vamos a salir.
Este es nuestro hogar, no el tuyo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Sabía que no podía seguir lidiando con esto solo. Llamé a mi abogado y acordamos tomar la vía más agresiva, una orden judicial de desalojo forzado. Esto significaba que la policía vendría a la casa el día señalado y se aseguraría de que se fueran, con o sin su cooperación. El día del desalojo llegó rápido. Cuando los oficiales llegaron a la casa, mi mamá salió llorando, fingiendo que estaba siendo atacada injustamente. Este es mi hogar, no pueden hacer esto, mi hijo nos está dejando sin un techo sobre nuestras cabezas, gritaba mientras intentaba manipular a los policías. Su esposo, por otro lado, estaba furioso. Estaba a punto de lanzar insultos y gritos, pero se detuvo en seco cuando vio que los oficiales no estaban jugando. Esto es una orden judicial, explicó uno de los policías. Tienen 3 horas para empacar lo esencial y salir. Si no lo hacen, moveremos sus pertenencias por ustedes. Fue un espectáculo verlos reaccionar. Mi mamá seguía llorando, mi padrastro intentaba intimidar a los oficiales, sin éxito, y mis medio hermanos estaban claramente confundidos. Aunque no lo mostraba, me dolía ver a mis medios hermanos en esa situación, pero sabía que no era culpa mía. La responsabilidad recaía completamente en mi mamá y su esposo. Finalmente, después de 2 horas de discusiones, gritos y una escena que parecía salida de un drama de televisión, comenzaron a sacar sus cosas. Mi padrastro se acercó a mí mientras cargaba una caja y me dijo, «Esto no termina aquí, vas a pagar por esto». Me limité a mirarlo fijamente. No tenía nada que decirle. Una vez que la casa estuvo vacía, me entregaron las llaves en la estación de policía. Fue un momento de alivio, pero también de tristeza. La casa que alguna vez fue mi hogar ahora estaba completamente vacía, con un silencio que resonaba en cada rincón. Ese mismo día, contraté a un equipo para limpiar y reparar los daños. Descubrí que habían dejado varias áreas en pésimo estado, agujeros en las paredes, manchas en las alfombras y hasta basura acumulada en el garaje. Fue como si hubieran intentado castigarme de esa manera. Mientras supervisaba las reparaciones, me prometí a mí mismo que no permitiría que esta experiencia me definiera. Esta casa representaba algo más grande que mi pasado, era mi oportunidad de construir algo nuevo. Después de semanas de reparaciones y limpieza, la casa finalmente volvió a parecer un hogar. Contraté a una empresa profesional para dejarla impecable, porque mi objetivo principal era arrendarla y generar ingresos para mi nuevo proyecto. Ver la casa en buen estado otra vez me llenó de una sensación agridulce. Era como si hubiera recuperado una parte de mi infancia, pero al mismo tiempo sabía que la relación con mi mamá y su familia probablemente nunca volvería a ser la misma. Decidí no enfocarme en eso. Había pasado demasiados años lidiando con emociones de abandono y resentimiento, y sabía que seguir adelante significaba dejar de lado todo eso. La casa ahora representaba una nueva etapa para mí, una oportunidad de construir algo para mi propio futuro. Mientras tanto, mi mamá no se dio por vencida tan fácilmente. Una semana después de haber sido desalojados, recibí un mensaje de texto de ella, en el que me suplicaba que reconsiderara. Sé que lo que hice estuvo mal, escribió. Pero somos familia, y la familia no se da la espalda. El mensaje me dejó perplejo. La misma persona que me había echado de mi casa siendo niño ahora pedía que la perdonara y le ofreciera una solución. Respondí lo más neutral que pude, no tengo nada más que decir. No fue mi decisión alejarnos, fue tuya. Espero que encuentres lo que estás buscando, pero esto termina aquí. Desde entonces, no he recibido más mensajes de ella. Supongo que, en el fondo, sabía que no iba a ceder. Arrendar la casa fue más fácil de lo que esperaba. En menos de un mes, encontré a una familia que estaba buscando un lugar tranquilo para establecerse. Eran cálidos, educados y muy respetuosos. El proceso de firmar el contrato de arrendamiento me hizo sentir una mezcla de orgullo y liberación. Por primera vez, la casa estaba siendo utilizada para algo positivo, algo que tenía un propósito real. Con el ingreso mensual que generaba la renta, finalmente pude empezar mi negocio. Era un pequeño sueño que había tenido desde hacía años, abrir un café en la ciudad. Invertí todos mis ahorros y dediqué cada hora libre a hacer que el lugar fuera perfecto. Quería que este negocio representara todo lo que había aprendido sobre resiliencia y fortaleza. El café se convirtió en un éxito inesperado. Era modesto, pero acogedor, y la comunidad lo abrazó con entusiasmo. Incluso me sorprendí cuando, un día, algunos de los clientes me preguntaron sobre la historia detrás del nombre del lugar. Lo llamé La Esquina de Papar en honor a mi padre, quien siempre me enseñó que trabajar duro y mantener la integridad eran los valores más importantes. Aunque me enfoqué en el futuro, todavía había momentos en los que el pasado regresaba para recordarme de dónde venía. Un día, mientras atendía el café, mi abuelo vino a visitarme. Se sentó en la barra y pidió un café negro, su favorito de toda la vida. Cuando se lo serví, me miró con una sonrisa orgullosa y dijo, «Tu papá estaría muy feliz de ver en lo que te has convertido». Esas palabras me afectaron más de lo que esperaba. Me senté con él por un rato y hablamos de todo lo que había pasado. Mi abuelo, como siempre, ofreció sabiduría. Perdonar no significa olvidar lo que hicieron.
Significa que no dejarás que eso controle tu vida. Ya les demostraste que no te van a derribar. Ahora es hora de vivir para ti. Eso fue un punto de inflexión para mí. No planeo volver a tener una relación cercana con mi mamá, pero decidí soltar la rabia que llevaba acumulando durante tantos años. Me liberé de esa carga. El negocio siguió creciendo, y con el tiempo, incluso pude expandirlo a una segunda ubicación. El ingreso de la casa arrendada y mi trabajo duro me permitieron alcanzar metas que antes parecían imposibles. Cada vez que lograba algo nuevo, pensaba en mi papá y en cómo su previsión y cuidado me habían dado la base para llegar a donde estaba. En cuanto a mi mamá y su familia, supe por algunos conocidos que se habían mudado a otro estado. Su esposo consiguió un trabajo en un taller mecánico, y aunque su situación financiera seguía siendo inestable, parecía que estaban sobreviviendo. No los volví a contactar, y ellos tampoco a mí.